Capítulo 8. De labrador al cazador. La mano actúa, así caracteriza Heidegger la esencia de la mano. Pero él no entiende la acción desde la vida activa. La mano que actúa propiamente es más bien la mano que escribe. Así su esencia no se manifiesta como acción, sino como manuscrito. La mano es, en Heidegger, el medio para el ser, que designa la fuente originaria del sentido y la verdad. La mano que escribe comunica con el ser. La máquina de escribir en la que solo se emplea la punta de los dedos nos aleja del ser. La máquina de escribir vela la esencia del escribir y de la escritura. Ella sustrae del hombre el rango esencial de la mano sin que él experimente debidamente esta sustracción y reconozca que aquí acaece, propicia ya una transformación de la referencia del ser a la esencia del hombre. La máquina de escribir conduce a una atrofia de la mano, a la decadencia de la mano que escribe, es más, al olvido del ser. Sin duda, Heidegger habría dicho que el aparato digital empeora aún más esta atrofia de la mano. La mano de Heidegger piensa en lugar de actuar. Cualquier movimiento de la mano en cada una de sus obras se conduce a sí mismo a través del elemento del pensar, hace gestos en medio de este elemento. Toda obra de la mano descansa en el pensar. El pensamiento es una mano de obra. De este modo, la atrofia digital de la mano haría que se atrofiara el pensamiento mismo. Es interesante ver que Heidegger sustrae la mano en forma tan decisiva a la acción y la acerca al pensamiento. Su esencia no está constituida por el ethos, sino por el logos. Heidegger piensa el logos desde la mano colectora de un labrador. Sin este reunir, es decir, sin esta recolección, en el sentido del espigueo y del cosechar la uva, no seríamos capaces de leer una palabra. El logos aparece en Heidegger como hábito del labrador, que cultiva el lenguaje como tierra laborable. Ara y cultiva, en medio de lo cual comunica con la tierra que se esconde, que se cierra y se expone a su carácter incalculable y oculto. El labrador tiene que escuchar la tierra y ha de escucharla obedeciéndola. Si al oír, en el sentido del escuchar y obedecer, no le pertenecen los oídos, entonces la relación del oír y los oídos es de un tipo peculiar. Tenemos oídos porque podemos escuchar, y en esta escucha atenta tenemos la posibilidad de oír la canción de la tierra, su temblor y estremecimiento que queda intacto a pesar del ruido enorme que el hombre hace en su superficie, explotada hasta el agotamiento. También el mundo heideggeriano de tierra y cielo, divinos y mortales, es un mundo labriego. El hombre, como mortal, no es ningún sujeto de acción. Le falta la natalidad del nuevo comienzo. Su Dios es un Dios de los labradores, que oyen y son obedientes. Tiene su puesto en aquel rincón para la imagen de nuestro Señor en una casa de campo de la Selva Negra, que se debe al habitar labriego. En el origen de la obra de arte, Heidegger describe los zapatos de Van Gogh como botas de labrador, con lo cual glorifica el mundo labriego. En la oscura boca del gastado interior bosteza la fatiga de los pasos laboriosos. En la ruda pesantez del zapato está representada la tenacidad de la lenta marcha a través de los largos y monótonos surcos de la tierra labrada sobre la que sopla un ronco viento. En el zapato vibra la tácita llamada de la tierra, su reposado ofrendar el trigo que madura y su enigmático rehusarse en el yermo campo, en baldío en invierno. En lugar de aquel viento ronco en el campo, sopla hoy la tormenta digital a través del mundo como red. Los huracanes de lo digital hacen imposible el habitar de Heidegger. La tierra del labrador heideggeriano está diametralmente opuesta a lo digital. En ella toma cuerpo lo esencialmente inescrutable y lo que por esencia se cierra
En cambio, lo digital engendra una coacción a la transparencia. La Tierra se sustrae a toda transparencia. Su estar encerrada en sí es en principio extraño a la información. Esta es algo que por esencia está dada en público o tiene que darse abiertamente. El imperativo de la sociedad de la transparencia es: todo tiene que estar ahí abierto como información de manera accesible a cualquiera. La transparencia es la esencia de la información, es la manera de proceder del medio digital. La verdad de Heidegger ama esconderse. No está simplemente dada como una cosa ahí yacente. Ante todo, hay que arrancarla a la ocultación. La negatividad de la ocultación mora en la verdad como su corazón, pertenece en esencia a ella. Como desocultación, está rodeada por lo oculto, lo mismo que el claro del bosque está rodeado por la selva oscura. En cambio, a la información le falta el espacio interior, la interioridad que le permitiría retirarse u ocultarse. Como diría Heidegger, en ella no late ningún corazón. La información se caracteriza por una pura positividad, por una pura exterioridad. La información es acumulativa y aditiva, mientras que la verdad es exclusiva y selectiva. En contraposición a la información no se amontona. No la encontramos con frecuencia, no hay ninguna masa de verdad. En cambio, hay masa de información. Sin negatividad se llega a una masificación de lo positivo. La información, en virtud de su positividad, se distingue también del saber. El saber no está patente ante nosotros sin más. No lo hallamos de antemano, a diferencia de la información. Al saber lo precede con frecuencia una larga experiencia. Su temporalidad es completamente distinta de la que corresponde a la información, que es breve y tiene muy corta duración. La información es explícita, mientras que el saber adopta a menudo una forma implícita. Tierra, Dios y verdad pertenecen al mundo de los labradores. Hoy ya no somos labradores, sino cazadores. Los cazadores de la información a la búsqueda de presa pasean la mirada por la red como si se tratara de un campo de caza digital. En contraposición a los labradores, ellos son móviles. Ningún suelo los obliga a establecerse. No habitan. Con todo, el hombre en la época de las máquinas no está liberado enteramente del hábito de los labradores, porque está atado todavía a la máquina como su nuevo señor. Ella los obliga a funcionar pasivamente. El trabajador vuelve de nuevo a la máquina, como el siervo al señor. La máquina constituye el centro de su mundo. El medio digital produce una nueva topología del trabajo. El trabajo digital ocupa el centro. Dicho con mayor precisión, aquí ya no hay ningún centro. Más bien, el usuario y su aparato digital constituyen una unidad. Los nuevos cazadores no funcionan pasivamente como parte de una máquina, sino que operan de modo activo con sus móviles aparatos digitales, que en los cazadores paleolíticos se llamaban lanza, arco y flecha. Los cazadores digitales no se entregan a ningún peligro, pues se limitan a cazar informaciones con el ratón. En esto se distinguen de los cazadores paleolíticos. El poder y la información no se soportan bien. Al poder le gusta envolverse en el secreto. Encuentra la verdad para entronizarse y para inaugurar. Poder y misterio están caracterizados por la interioridad. En cambio, el medio digital es desinteriorizante. A los cazadores de la información, las instancias de poder se les presentan como barreras para las informaciones. Su estrategia es la exigencia de transparencia. Medios de masas como la radio fundan una relación de poder. Sus receptores están entregados pasivamente a una voz. La comunicación se produce aquí de modo unilateral. Esta comunicación asimétrica no es ninguna comunicación en sentido auténtico. Se parece a una proclamación. Por eso, tales medios de masas tienen afinidad con el poder y el dominio. El poder fuerza la comunicación
asimétrica. Cuanto más alto es el grado de asimetría, tanto mayor es el poder. En cambio, los medios digitales encuentran una genuina relación comunicativa, es decir, una comunicación simétrica. El receptor de la información es a la vez el emisor. En este espacio simétrico de la comunicación es difícil instalar relaciones de poder. Flusser opina que los huracanes de los medios nos obligan a convertirnos de nuevo en nómadas, pero los nómadas se dedican a la cría de ganado. Les falta la mentalidad de los cazadores. La línea de separación entre pasado y presente no transcurre entre los establecidos en un lugar y los nómadas, sino entre labradores y cazadores. Incluso los labradores se comportan hoy como cazadores. Modos de comportamiento como paciencia, renuncia, deshacimiento, recelo y cuidado que caracterizan al labrador de Heidegger no pertenecen al hábito del cazador. Los cazadores de la información son impacientes y ajenos a la timidez. Están al acecho en lugar de esperar. Echan la zarpa en lugar de dejar que las cosas maduren. Se trata de apresar con cada clic. El presente total es su temporalidad. Todo lo que les impide la mirada ha de ser apartado del camino con rapidez. Esta visión total en el campo de caza digital se llama transparencia. Cazadores y recolectores de la información son los habitantes de la sociedad de la transparencia. Los cazadores digitales de la información estarán en camino con las Google Glass. Estas gafas de datos sustituyen la lanza, el arco y la flecha del cazador paleolítico. Las Google Glass unen el ojo humano directamente con Internet. El que las lleva mira, en cierto modo, a todas partes. Estas gafas introducen la época de la información total. Las Google Glass no son ningún instrumento, ningún útil, ningún a la mano. En el sentido de Heidegger, pues no se cogen con la mano. El handy sería todavía un instrumento. Las Google Glass se acercan tanto a nuestro cuerpo que se perciben como una parte suya. Consuman la sociedad de la información porque hacen coincidir completamente el ser con la información. Lo que no es ninguna información no es. Gracias a las gafas de datos, la percepción humana alcanza una eficiencia total. Se hace presa no solo con cada clic, sino también con cada mirada. Ver el mundo coincide con captar el mundo. Las Google Glass totalizan la óptica de los cazadores, que ofusca todo lo que no es una presa, es decir, lo que no permite ninguna información, pero en el fondo la dicha más profunda de la percepción, de ver, consiste en la carencia de eficiencia, brota de la mirada larga que se demora en las cosas sin explotarlas. Capítulo 9. Del sujeto al proyecto. El labrador de Heidegger es un sujeto, lo cual significa originariamente estar sujeto, subject to, sujet a. El labrador se somete a la ley de la tierra. El orden terreno produce sujetos. Según Heidegger, el ser arrojado es la constitución fundamental de la existencia humana. Hoy habrá que escribir de nuevo la ontología existenciaria de Heidegger, porque ya no creemos que somos un sujeto sometido, creemos más bien que somos un proyecto que se esboza, que se optima. El desarrollo del sujeto para convertirse en proyecto, sin duda, estaba ya en curso antes del desarrollo del medio digital. Pero digamos que la respectiva forma de ser o de vida alcanza su fase crítica en maneras de expresión que experimentan su desarrollo pleno por primera vez en un nuevo medio. Hay una dependencia medial de la forma de vida, es decir, por primera vez el medio digital consuma el proceso dentro del cual el sujeto se acerca al proyecto. Lo digital es un medio de proyecto. Ante el giro digital, Flusser exige una nueva antropología, una antropología de lo digital. Nosotros
Ya no somos sujetos de un mundo objetivo dado, sino proyectos de mundos alternativos. Desde la sumisa posición subjetiva, nos hemos elevado al plano de la proyección. Nos hacemos adultos, sabemos que soñamos. Según Flusser, el hombre es un artista que proyecta mundos alternativos. Desaparece la distinción entre arte y ciencia. Ambos son un proyecto. Para el autor citado, los científicos son tempranos artistas de ordenador. Sorprendentemente, Flusser funda la nueva antropología en el judeocristianismo que ve en el hombre mero polvo. En el universo del punto digital se disuelven todas las magnitudes fijas. No hay sujeto ni objeto. No podemos ser ya ningún sujeto, pues ya no hay ningún objeto cuyos sujetos podamos ser y ningún núcleo duro que pudiera ser sujeto de algún objeto. Flusser considera que el sujeto ya es tan solo un nudo de virtualidades que se cruzan entre sí. También el nosotros es un nudo de posibilidades. Hemos de considerarnos como recodos o sinuosidades en el campo, donde se cruzan sobre todo relaciones interhumanas. También nosotros somos computaciones digitales de posibilidades de puntos vibrantes. El mesianismo digital de Flusser no es justo con la topología actual de la conexión digital, que no consta de puntos y cruces carentes de mismidad, sino de islas narcisistas de yos. Los principios de la comunicación digital estaban dominados en conjunto por utopías. Así, Flusser tiene la idea de una antropología idealizada del enjambre creativo. Es el hombre telemático, un comienzo de una antropología para la cual el hombre es un telemático, estar enlazado con otros, un reconocimiento recíproco con el fin de la aventura de la creatividad. Flusser eleva una y otra vez la red comunicativa al grado de lo religioso. La ética telemática de la reticulación corresponde desde su punto de vista al judeocristianismo con su exigencia de amor al prójimo. Flusser ve en la comunicación digital un potencial mesiánico que ella hace útil para la profunda exigencia existencial que el hombre tiene de reconocimiento del otro y autoconocimiento en el otro, brevemente, del amor en el sentido judeo-cristiano. Según esto, la comunicación digital funda una especie de comunidad de Pentecostés, libera al hombre de la mismidad aislada en sí misma y crea un espíritu, un espacio de resonancia. La red vibra, es un patos, una resonancia. Esa es una base de la telemática, esta simpatía y antipatía de la cercanía. Creo que la telemática es una técnica del amor al prójimo, una técnica para realizar el judeocristianismo. La telemática tiene como base una empatía, aniquila el humanismo a favor del altruismo. El mero hecho de que se da esta posibilidad es ya algo colosal por completo. Según Flusser, la sociedad de la información es una estrategia para eliminar la ideología de un sí mismo a favor del conocimiento de que nosotros estamos ahí el uno para el otro y nadie está ahí para sí mismo. Propicia automáticamente una eliminación del sí mismo a favor de una realización intersubjetiva. La retícula digital no es para Flusser un medio de búsqueda forzada de lo nuevo, sino un medio de la fidelidad que confiere al mundo un aroma, una fragancia específica. La comunicación digital hace posible la experiencia de una cercanía beatificante, el instante feliz, kairos, en el que se elimina como por arte de magia la distancia espacial y temporal. La imagen que yo tengo es esta. Cuando yo comunico telemáticamente con mi amigo en São Paulo, no solo se curva el espacio y él llega a mí y yo llego a él, sino que se curva también el tiempo, de modo que el pasado se hace futuro, el futuro se convierte en pasado y ambos se hacen presente. Esa es mi vivencia de la intersubjetividad. Este mesianismo del encadenamiento no se ha acreditado. Más bien, la comunicación digital hace que se erosione fuertemente la comunidad.
el nosotros, destruye el espacio público y agudiza el aislamiento del hombre. Lo que domina la comunicación digital no es el amor al prójimo, sino el narcisismo. La técnica digital no es una tánica del amor al prójimo. Se muestra como una máquina narcisista del ego y no es ningún medio dialogístico. Lo dialogístico por el que el pensamiento de Flusser está determinado constantemente domina demasiado su pensamiento sobre el encadenamiento. El proyecto para el que el sujeto se libera se muestra él mismo como una figura coactiva. Desarrolla coacciones en forma de rendimiento, optimización y explotación de sí mismo. Vivimos hoy en una fase histórica especial en la que la libertad misma provoca coacciones. La libertad es propiamente la figura opuesta a la coacción, pero ahora esta figura opuesta engendra ella misma coacciones. Más libertad significa más coacción. Eso sería el final de la libertad. Así hoy nos encontramos en un callejón sin salida. No podemos ir ni hacia adelante ni hacia atrás. Escapa a Flusser por completo esa dialéctica funesta de la libertad que la convierte en su contrario. Es responsable de esto su mesianismo. La sociedad actual no es una sociedad del amor al prójimo en la que nos realizamos recíprocamente. Es más bien una sociedad del rendimiento que nos aísla. El sujeto del rendimiento se explota a sí mismo hasta que se derrumba y desarrolla una autoagresividad que no pocas veces desemboca en el suicidio. El sí mismo, como hecho proyecto, se muestra como proyectil que se dirige contra sí mismo. Capítulo 10. La ley de la Tierra. En el curso del giro digital abandonamos definitivamente la Tierra, el orden terreno. Somos liberados con ello de la gravedad y del carácter incalculable de la Tierra. La ingravidez y fluidez digital no nos arrojaría más bien a una situación sin soporte. Heidegger fue el último gran defensor del orden terreno. Su tierra hace que toda petulancia meramente calculadora se trueque en una destrucción. El orden digital totaliza precisamente lo calculador o lo aditivo. El orden terreno descansa en un fundamento fuerte. Su ley se llama nomos. Invoco al soberano sagrado de los mortales y de los inmortales, el nomos celeste, al ordenador de las estrellas, de las bramantes aguas saladas del mar, y el sello sagrado de la tierra, inmutable y seguro. El orden digital despide definitivamente el nomos de la tierra. Carl Schmitt alaba la tierra sobre todo en virtud de su firmeza, que admite claras delimitaciones y distinciones. El orden terreno consta de muros, límites y fortalezas. También el carácter firme, que se le escapa por completo al flexible hombre digital, pertenece al orden terreno. Por el contrario, el medio digital es como aquel mar en el que no pueden grabarse líneas firmes. No admite ningún carácter en el sentido original de la palabra, que procede de la palabra griega diarasein, grabar, rasgar, imprimir. Categorías como espíritu, acción, pensamiento o verdad pertenecen al orden terreno, tendrán que ser suplantadas por categorías del orden digital. En lugar de la acción se introduce la operación. A esta no le precede ninguna decisión en sentido enfático. La tardanza o la vacilación, que sería constitutiva para la acción, se percibe como una perturbación operativa. Perjudica la eficiencia. Las operaciones son como átomos, actomes. Acciones atomizadas dentro de un proceso en gran medida automático, a las que les falta la amplitud temporal y existencial. Tampoco el pensamiento en sentido enfático es una categoría de lo digital, pero ahora se dele el puesto al cálculo. Los pasos del cálculo muestran una forma de proceder completamente distinta de la del pensamiento. Están asegurados contra sorpresas, rupturas o sucesos. También la verdad ofrece hoy un efecto anacrónico ante la transparencia. Vive de la negatividad de la exclusión.
junto con la verdad, es puesta en el mismo acto la falsedad. Una decisión produce simultáneamente lo verdadero y lo falso. También la dicotomía de bien y mal descansa en esta estructura narrativa. Es una narración. En contraposición a la verdad, la transparencia no es narrativa. Hace transparente, pero no aclara. En cambio, la luz es un medio narrativo, está dirigida y juzga. Así muestra caminos. El medio de la transparencia es la radiación sin luz. También el amor se despliega en el arco de la tensión negativa del odio. Así mora en el mismo orden que verdadero y falso, o bueno y malo. La negatividad lo distingue del me gusta, que es positivo y por tanto acumulable y aditivo. Tanto a los amigos de Facebook como a los concurrentes les falta la negatividad, que distingue sino que al amigo del enemigo, en el sentido de Carl Schmitt. Cercanía y lejanía también pertenecen al orden terrenal. Lo digital aniquila ambas cosas a favor de la falta de distancia, que significa una simple eliminación de la distancia. La falta de distancia es una dimensión positiva. Le falta la negatividad que caracteriza la cercanía. En ella está inscrita la lejanía. A la comunicación digital le es extraño el dolor de la cercanía de lo lejano. El espíritu despierta en presencia de lo otro. La negatividad del otro lo conserva en la vida. Quien está referido tan solo a sí mismo, quien se aferra a sí mismo, carece de espíritu. El espíritu está caracterizado por la capacidad de soportar la negación de su inmediatez individual, el dolor infinito. Lo positivo, que borra toda negatividad de lo otro, se atrofia para convertirse en ser muerto. Solo el espíritu, que irrumpe desde la simple relación consigo, hace experiencias. No es posible ninguna experiencia sin dolor, sin negatividad de lo otro. En el exceso de positividad se viaja en todas las direcciones sin llegar a una experiencia. Se cuenta sin fin, sin poder narrar. Se toma nota de todas las cosas sin conseguir un conocimiento. El dolor, ese sentimiento de umbral en presencia de lo otro, es el medio del espíritu. Espíritu es dolor. La fenomenología del espíritu de Hegel describe una vía dolorosa. En cambio, la fenomenología de lo digital está libre de lo otro dialéctico del espíritu. Es una fenomenología del me gusta. Capítulo 11. Fantasmas digitales. A Kafka ya se le presenta la carta como un medio de comunicación inhumano. Este autor cree que la carta ha traído al mundo una terrible perturbación de las almas. En una carta escribe a Milena: ¿de dónde habrá surgido la idea de que las personas podían comunicarse mediante cartas? Se puede pensar en una persona distante, se puede aferrar a una persona cercana. Todo lo demás queda más allá de las fuerzas humanas. A su juicio, la carta cultiva el contacto con los espíritus. Los besos escritos no llegan a su destino. Los fantasmas los cogen y se los tragan por el camino. La comunicación postal proporciona tan solo alimento para fantasmas. A través de una alimentación tan rica, estos se multiplican de manera exorbitante. La humanidad lucha en contra. Así ha encontrado el tren y el coche para eliminar en lo posible lo fantasmal entre las personas y conseguir la comunicación natural, la paz de las almas. Pero la otra parte es mucho más fuerte. En efecto, después de la carta, vinieron el teléfono y la telegrafía. Kafka saca la conclusión: los fantasmas no se morirán de hambre y nosotros, en cambio, pereceremos. Los fantasmas de Kafka, entre tanto, han inventado también Internet, Twitter, Facebook, el teléfono inteligente, el correo electrónico y las Google Glass. Kafka diría que la nueva generación de fantasmas, a saber, los digitales, son más voraces, desvergonzados y ruidosos. De hecho, no van los medios digitales más allá de la fuerza humana, no conducirán a una vertiginosa
ya no controlable multiplicación de los fantasmas, ¿no nos olvidamos con ello de pensar en un hombre lejano y de palpar a un hombre cercano? El mundo de cosas de Internet produce nuevos fantasmas. Las cosas que en tiempos eran mudas, ahora comienzan a hablar. La comunicación automática entre las cosas, que tiene lugar sin ninguna contribución humana, proporcionará nuevos alimentos para fantasmas, hace que el mundo tenga más rasgos de fantasma. Es dirigida como por encantamiento. Los fantasmas digitales habrán de cuidar, si es posible, de que alguna vez todo quede fuera de control. El relato The Machine Stops, la máquina se para, de A.M. Forster, anticipa esta catástrofe. Bandas de fantasmas echan a perder el mundo. La historia de la comunicación puede describirse como la historia de una creciente iluminación de la piedra. El medio óptico que transporta la información a la velocidad de la luz pone fin, definitivamente, a la época de piedra de la comunicación. Incluso el silicio refiere todavía a lo que en latín se llama sílex. En Heidegger aparece con frecuencia la piedra y, por cierto, como ejemplo preferido de la mera cosa. La piedra es algo que se sustrae a la visibilidad. En una lección temprana, Martin Heidegger observa: una mera cosa, una piedra, no tiene en sí ninguna luz. 10 años más tarde, en el escrito sobre la obra de arte, señala: la piedra pesa y anuncia su pesantez. Pero mientras ésta pesa frente a nosotros, se resiste a la vez a toda penetración en ella. La piedra como cosa es una figura contrapuesta a la transparencia. Pertenece a la tierra, al orden terrenal, y tiene las características de ser oculta y cerrada. Hoy las cosas pierden cada vez más significación, se someten a las informaciones, pero éstas proporcionan nuevo alimento para fantasmas. Lo económica, social y políticamente concreto no es la cosa, sino la comunicación. Nuestro mundo se hace a ojos vistos más blando, más nebuloso, más espectral. La comunicación digital no solo asume forma de espectro, sino también de virus. Es infecciosa porque se produce inmediatamente en el plano emotivo o afectivo. El contagio es una comunicación poshermenéutica, la cual no da propiamente nada a leer o a pensar. No presupone ninguna lectura, que solo puede acelerarse en medida limitada. Una información o un contenido, aunque sea con muy escasa significación, se difunde velozmente en la red como una epidemia o pandemia. No la grava ningún peso del sentido, ningún otro medio es capaz de este contagio a manera de virus. El medio de la escritura es demasiado lento para ello, lo mismo que la piedra y el muro. El misterio pertenece al orden terrenal. No se compagina con la producción acelerada y la difusión de información. Es la figura contraria a la comunicación. La topología de lo digital consta de espacios planos, lisos y abiertos. El secreto, en cambio, prefiere espacios que, con sus fisuras, mazmorras, escondites, profundidades y umbrales, dificultan la difusión de información. El misterio ama el silencio. Así lo misterioso se distingue de lo relativo a los fantasmas. Lo mismo que el espectáculo, lo espectral está abocado al ver y ser visto. Por eso los fantasmas son ruidosos. Es como un fantasma el viento digital que sopla a través de nuestra casa. En todo caso, para los nómadas, el viento es lo mismo que el suelo para los sedentarios. Hay algo de fantasma en ello. El viento, este fantasma incomprensible que empuja a los nómadas hacia adelante y cuya llamada ellos obedecen, es una experiencia que para nosotros se ha hecho representable como cálculo y cómputo. Su alta complejidad hace que las cosas digitales sean como fantasmas y resulten incontrolables. En cambio, la complejidad no es ninguna característica del misterio. La sociedad de la transparencia tiene su cruz o en vez.
es bajo cierto aspecto una aparición de superficies, tras ella o bajo ella se abren espacios espectrales que se sustraen a toda transparencia. Por ejemplo, dark pool designa el comercio anónimo con productos financieros. El llamado comercio de alta velocidad en los mercados financieros es, en definitiva, un comercio con fantasmas o entre fantasmas. Son algoritmos y máquinas los que se comunican entre sí y se hacen la guerra. Estas formas de negocio y comunicación, tan parecidas a los fantasmas, van más allá de la fuerza humana, como diría Kafka. Producen efectos tan imprevisibles, espectrales como un flash crash, estallido súbito, quiebra. Los actuales mercados financieros incuban también monstruos que en virtud de una alta complejidad pueden sembrar confusión sin control alguno. Se llama Tor, la red cuasi subterránea, en la que es posible estar en línea de manera anónima. Es un profundo lago digital en la red que se sustrae a toda visibilidad. Con el crecimiento de la transparencia, crece también lo oscuro. Capítulo 12. Cansancio de la información. Fue en 1936 cuando Walter Benjamin designó la forma de recepción de una película como shock. Este se produce en el lugar de la contemplación como actitud de recepción frente a una pintura. Pero el shock ya no es hoy adecuado para la caracterización de la percepción. Es una especie de reacción de inmunidad. En esto se asemeja al asco. Las imágenes ya no provocan ningún shock. Incluso las imágenes de asco tienen que divertirnos. Por ejemplo, Dschungelcamp. Se hacen consumibles. La totalización del consumo elimina toda forma de contracción inmunológica. Una dura defensa inmunológica estrangula la comunicación. Cuanto más bajo es el umbral inmunológico, tanto más rápido resulta el círculo de la información. Un alto umbral inmunológico hace más lento el intercambio de informaciones. No fomenta la comunicación una defensa inmunológica, sino el me gusta. El círculo rápido de informaciones acelera también el círculo del capital. Así, la supresión de la inmunidad se cuida de que penetren en nosotros masas de informaciones sin topar con un rechazo inmunológico. El nivel bajo de inmunidad fortalece el consumo de informaciones. La masa no filtrada de informaciones hace que se embote por completo la percepción y es responsable de algunas perturbaciones psíquicas. El IFS, Information Fatigue Syndrome, el cansancio de la información, es la enfermedad psíquica que se produce por un exceso de información. Los afectados se quejan de creciente parálisis de la capacidad analítica, perturbación de la atención, inquietud general o incapacidad de asumir responsabilidades. Este concepto fue acuñado en 1996 por el psicólogo crítico David Lewis. El IFS afectaba en primer lugar a aquellos hombres que en su profesión tenían que producir una gran cantidad de información durante mucho tiempo. Hoy todos estamos afectados por el IFS y la razón es que todos nosotros estamos confrontados con una cantidad de informaciones que aumenta velozmente. Un síntoma principal del IFS es la parálisis de la capacidad analítica. Precisamente la capacidad analítica constituye el pensamiento. El exceso de información hace que se atrofie el pensamiento. La capacidad analítica consiste en prescindir, en el material de la percepción, de todo lo que no pertenece esencialmente a la cosa. En definitiva, es la capacidad de distinguir lo esencial de lo no esencial. El diluvio de información al que hoy estamos expuestos disminuye, sin duda, la capacidad de reducir las cosas a lo esencial, y de hecho pertenece esencialmente al pensamiento la negatividad de la distinción y la selección. Así el pensamiento es siempre exclusivo. Más información no conduce necesariamente a mejores decisiones.
Hoy se atrofia precisamente la facultad superior de juicio por la creciente cantidad de información. Con frecuencia, un menos de información produce un más. La negatividad de la omisión y del olvido es productiva. Más información y comunicación no esclarecen el mundo por sí solas, y la transparencia tampoco lo hace clarividente. El conjunto de información por sí solo no engendra ninguna verdad, no lleva ninguna luz a la oscuridad. Cuanta más información se pone a disposición, más impenetrable se hace el mundo, más aspecto de fantasma adquiere. En un determinado punto, la información ya no es informativa, sino deformativa. La comunicación ya no es comunicativa, sino acumulativa. El cansancio de la información incluye también síntomas que son característicos de la depresión. La depresión es, ante todo, una enfermedad narcisista. Conduce a la depresión una relación consigo mismo, exagerada y patológicamente recargada. El sujeto narcisista depresivo percibe tan solo el eco de sí mismo. No hay significaciones sino allí donde él se reconoce a sí mismo de alguna manera. El mundo se le presenta solamente como modulaciones de sí mismo y al final se ahoga en el propio yo, agotado y fatigado de sí mismo. Nuestra sociedad se hace hoy cada vez más narcisista. Redes sociales como Twitter o Facebook agudizan esta evolución, pues son medios narcisistas. Entre los síntomas del IFS se halla también la incapacidad de asumir responsabilidades. La responsabilidad es un acto que está vinculado a determinadas condiciones mentales y temporales. Presupone, en primer lugar, el carácter vinculante, lo mismo que la promesa o la confianza ata el futuro. Estas estabilizan el futuro. En cambio, los medios actuales de comunicación fomentan la falta de vinculación, la arbitrariedad y el corto plazo. La primacía absoluta del presente caracteriza nuestro mundo, el tiempo se dispersa como mera sucesión de presentes disponibles, y en medio de eso, el futuro se atrofia como un presente optimado. La totalización del presente aniquila las acciones que dan tiempo, tales como responsabilizarse o prometer. Capítulo 13. Crisis de la representación. Roland Barthes describe la fotografía como una emanación del referente. La representación es su esencia. De un objeto real que una vez estuvo allí, han salido rayos que afectan al film. La fotografía conserva las huellas cuasi materiales del referente real. Lleva el referente siempre consigo. La fotografía y su referente están marcados ambos por la misma inmovilidad amorosa o fúnebre, en el seno del mundo en movimiento. La fotografía y su referente están pegados el uno al otro, miembro a miembro, como el condenado encadenado a un cadáver en ciertos suplicios, o también como esas parejas de peces que navegan juntos, como unidos por un coito eterno. Según Barthes, la verdad de la fotografía consiste en que su destino implica estar unida al referente, es decir, al objeto real de referencia, en que ella es la emanación del referente. La distingue el amor y la fidelidad a él. La fotografía no es el espacio de la ficción o manipulación, sino un espacio de la verdad. Barthes habla de la obstinación del referente. La cámara lúcida gira en torno a una fotografía invisible de su madre en el jardín de invierno. La madre es el referente por antonomasia al que va dirigida su tristeza y el trabajo de la tristeza. La madre es la protectora de la verdad. Barthes, sin duda, tiene ante sus ojos el cuadro de René Magritte, C'est une espace une pipe, cuando escribe. Por naturaleza, la fotografía tiene algo de tautológico. Una pipa es siempre una pipa. ¿Por qué pretende él tan enfáticamente la verdad para la fotografía? Presiente el tiempo venidero de lo digital, en el que se produce la desvinculación definitiva de la representación respecto de lo real.
La fotografía digital cuestiona radicalmente la verdad de la fotografía, pone fin definitivamente al tiempo de la representación, marca el final de lo real. En ella no está contenida ninguna indicación del referente real. Así, la fotografía digital se acerca de nuevo a la pintura. Sí, n'est pas un pipe. Esto no es una pipa. Como hiperfotografía presenta una hiperrealidad que moda de ser más real que la realidad. Lo real solo se da en ella a manera de cita y fragmento. Las citas de lo real son referidas las unas a las otras y se mezclan con lo imaginario. De este modo, la hiperfotografía abre un espacio autorreferencial, hiperreal, que está desacoplado por completo del referente. La hiperrealidad no representa nada, más bien presenta. La crisis de la representación fotográfica tiene su correspondencia en lo político. En Psicología de las Masas, Gustave Le Bon observa que los representantes en el Parlamento son peones de la masa de trabajadores. Esta representación política es fuerte, está vinculada inmediatamente a sus referentes, de hecho, defiende los intereses de la representada masa de trabajadores. Hoy, la relación de representación está perturbada en todos los ámbitos, lo mismo que en la fotografía. El sistema económico político se ha hecho autorreferencial. Ya no representa a los ciudadanos o al público. Los representantes políticos ya no se perciben como peones del pueblo, sino como peones del sistema que se ha hecho autorreferencial. El problema está en el carácter autorreferencial del sistema. La crisis de la política solo podría superarse por el acoplamiento a los referentes reales, a los hombres. Las masas, que antes podían organizarse en partidos y asociaciones y que estaban animadas por una ideología, se descomponen ahora en enjambres de puras unidades, es decir, en los hikikomoris digitales, aislados para sí, que no forman ningún público articulado y no participan en ningún discurso público. Frente al sistema autorreferencial se encuentran los individuos aislados para sí, que no actúan políticamente. Se descompone el nosotros político, que sería capaz de acción en sentido enfático. ¿Qué política, qué democracia sería pensable hoy ante la desaparición de lo público, ante el crecimiento del egoísmo y del narcisismo del hombre? Sería necesaria una smart policy, política inteligente, que condenara a la superfluidad las elecciones y las luchas electorales, el parlamento, las ideologías y las reuniones de los miembros, una democracia digital en la que el botón de me gusta suplantara la papeleta electoral. ¿Para qué son necesarios hoy los partidos si cada uno es el mismo un partido? Si las ideologías que en tiempo constituían un horizonte político se descomponen en innumerables opiniones y opciones particulares, ¿a quién representan los representantes políticos si cada uno ya solo se representa a sí mismo? Y capítulo 14 del ciudadano al consumidor. En los años 70 había en Estados Unidos un dispositivo de televisión con función interactiva denominado Cube, Question Your Tube. Question apunta a la posibilidad de interacción. El dispositivo consta de un teclado que permite una elección, cuyo objeto puede consistir en varias prendas de vestir reproducidas. Este aparato hace posible un sencillo procedimiento de elección. En la pantalla gráfica se muestran, por ejemplo, candidatos para el puesto de director de un centro de enseñanza general básica. Flusser distingue, en principio, las decisiones en el sistema CUBE de las decisiones existenciales. Entre una decisión existencial y sus consecuencias imprevisibles se abre un abismo temporal y existencial. No es posible experimentar inmediatamente las consecuencias de mi decisión. Así, toda decisión existencial lleva consigo dudas, va acompañada de demoras y titubeos. Flusser supone que
el sistema CUBE nos permitiría descomponer las decisiones existenciales en decisiones puntuales, atómicas, en actomes, que actúan en el instante. Flusser, partiendo del sistema QBE, se imagina una democracia futura. Cree que el QBE hace posible una democracia directa de pueblo. Flusser maneja la idea de una democracia desideologizada, en la que cuentan solamente el saber y la competencia. Eso significa que en el sistema QBE sale a la luz la competencia de cada participante y el peso de cada competencia, liberada de toda ideología. En esta democracia desideologizada, los políticos son sustituidos por expertos que administran y optimizan el sistema. Y así se hacen superfluos tanto los representantes como los partidos políticos. Flusser une además el sistema QBE con una forma de vida utópica en la que coinciden la musa y el compromiso político. Para los abonados al sistema QBE, la musa es ahora el lugar de la decisión eficaz. La contemplación de la pantalla gráfica es ya el lugar de su compromiso político, social y cultural, y su espacio privado es para ellos la república, la cosa pública. Política es musa. En el bello futuro de Flusser, la participación en política se produce sin pesados y largos discursos. Hoy se ha hecho realidad aquel sueño de Flusser de un sistema QBE extraordinariamente mejorado en el que participa una gran parte de la humanidad. Ese sistema hace posibles las elecciones digitales que tienen lugar cada día y cada hora. La política es, en cierto modo, un asunto accesorio. El botón de me gusta es la cédula de elección digital. Internet o el smartphone son el nuevo local electoral y el clic del ratón o una breve pulsación sustituyen el discurso. La democracia directa de pueblo, en Flusser, lo mismo que su idea del enlace reticular, ostenta rasgos utópicos. En contra de su creencia, la decisión política en sentido auténtico es siempre una decisión existencial. Aquellas decisiones puntuales, atómicas, que actúan en el instante, se hunden en el nivel de una decisión de compra no vinculante sin consecuencias. Precisamente en la pantalla de QB está suprimida la distinción entre elegir y comprar. Se elige como se compra. De este modo, la musa se muestra como shopping. Su sujeto no es el homo ludens, sino el homo o economicus. La compra no presupone ningún discurso. El consumidor compra lo que le gusta. Sigue sus inclinaciones individuales. Su divisa es me gusta. No es ningún ciudadano. La responsabilidad por la comunidad caracteriza al ciudadano. Pero el consumidor no tiene esa responsabilidad. En el ágora digital, donde coinciden el local electoral y el mercado, la polis y la economía, los electores se comportan como consumidores. Puede preverse que Internet pronto sustituirá al local electoral. Entonces las elecciones y la compra, lo mismo que en QB, tendrían lugar en la misma pantalla gráfica, es decir, en el mismo plano de conciencia. La propaganda electoral se mezclaría con la propaganda comercial. También el acto de gobernar se acerca al marketing. Las encuestas políticas equivalen a una prospección del mercado. Los votos electorales son explorados mediante data mining, exploración de datos. Los votos negativos son eliminados mediante nuevas ofertas atractivas. Aquí ya no somos agentes activos, no somos ciudadanos, sino consumidores pasivos. Capítulo 15. Protocolización general de la vida. En el panóptico digital no es posible ninguna confianza, y ni siquiera es necesaria. La confianza es un acto de fe que queda obsoleto ante informaciones fácilmente disponibles. La sociedad de la información desacredita toda fe. La confianza hace posibles las relaciones con otros sin conocimiento exacto de estas. La posibilidad de una obtención fácil y rápida de información es perjudicial a la confianza. Desde este punto de vista, la crisis actual de la confianza se debe
a los medios de comunicación. La conexión digital facilita la obtención de información de tal manera que la confianza como praxis social pierde importancia en medida creciente, cede el puesto al control. Así, la sociedad de la transparencia está cerca estructuralmente de la sociedad de la vigilancia, donde las informaciones pueden obtenerse con gran facilidad y rapidez. El sistema social de la confianza pasa al control y a la transparencia. Cada clic que hago queda almacenado, cada paso que doy puede rastrearse hacia atrás. En todas partes dejamos huellas digitales. Nuestra vida digital se reproduce exactamente en la red. La posibilidad de una protocolización total de la vida suplanta enteramente la confianza por el control. En lugar del Big Brother aparecen los Big Data, grandes datos. La protocolización total, sin lagunas, de la vida consuma la sociedad de la transparencia. La sociedad digital de la vigilancia muestra una especial estructura panóptica. El panóptico de Bentham consta de celdas aisladas entre sí. Los residentes no pueden comunicarse entre ellos, los muros hacen que los residentes no puedan verse. Con el fin de mejorar, son expuestos a la soledad. En cambio, los habitantes del panóptico digital crean una red y se comunican intensamente entre ellos. Lo que hace posible el control total no es el aislamiento espacial y comunicativo, sino el enlace en red y la hipercomunicación. Los habitantes del panóptico digital no son prisioneros. Ellos viven en la ilusión de la libertad, alimentan el panóptico digital con informaciones que en cuanto se exponen e iluminan voluntariamente. La propia iluminación es más eficiente que la iluminación ajena. Tenemos ahí un caso paralelo con la propia explotación. La propia explotación es más eficiente que la explotación ajena, porque va unida al sentimiento de libertad. En la propia iluminación coinciden la exhibición pornográfica y el control panóptico. La sociedad del control se consuma allí donde sus habitantes se comunican, no por coacción externa, sino por necesidad interna. O sea, donde el miedo a tener que renunciar a su esfera privada e íntima cede el paso a la necesidad de exhibirse sin vergüenza, es decir, donde no pueden distinguirse la libertad y el control. Vigilancia y control son una parte inherente a la comunicación digital. Lo peculiar del panóptico digital consiste en que comienza a desaparecer la diferencia entre el Big Brother y los habitantes. Aquí cada uno observa y vigila al otro. No solo nos vigila el servicio secreto del Estado. Empresas como Facebook y Google trabajan ellas mismas como servicios secretos. Iluminan nuestras vidas para sacar capital de las observaciones obtenidas mediante el fisgoneo. Las empresas espían a sus empleados. Los bancos examinan con lupa a potenciales clientes de crédito. El eslogan propagandístico de Eschufa, a saber, nosotros creamos confianza, es puro cinismo. En realidad deshace por completo la confianza y la sustituye por el control. Le ofrecemos una mirada de 360 grados a sus clientes. Con este eslogan hace propaganda Acxiom, la empresa americana de Big Data, con el fin de conseguir encargos. Acxiom es una de las empresas de datos que hoy crece de forma extraordinaria. Mantiene un colosal almacén de datos con muchísimos miles de servidores. Su sede empresarial en Arkansas, Estados Unidos, está protegida y es vigilada rigurosamente, como si fuera un edificio del servicio secreto. La empresa posee datos personales sobre unos 300 millones de ciudadanos de Estados Unidos, o sea, sobre casi todos. Sin duda, Acxiom sabe más sobre los ciudadanos de Estados Unidos que el FBI o el IRS, organismo de los impuestos federales. Entre tanto, el aspecto económico del espionaje es difícilmente separable de su utilización como servicio secreto. Lo que hace Acxiom no se distingue, en principio,
de la actividad de un servicio secreto. Sin duda trabaja con mayor eficiencia que los servicios de Estados Unidos. En relación con el esclarecimiento de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, Axiom proporcionó a las autoridades datos personales de 11 sospechosos. El mercado de vigilancia en el Estado democrático se acerca peligrosamente al estado de vigilancia digital. En la actual sociedad de la información en la que el Estado y el mercado se fusionan cada vez más, la actividad de Axiom, Google o Facebook se acerca a la de un servicio secreto. Se sirven con frecuencia del mismo personal. Y los algoritmos de Facebook, de la bolsa y del servicio secreto llevan a cabo operaciones semejantes. Se aspira en todas partes a un rendimiento máximo de la información. Por una adaptación nada espectacular al protocolo de Internet versión 6, el número disponible de direcciones de web es hoy casi ilimitado. Así es posible proveer cada cosa en la vida cotidiana con una dirección de Internet. Los chips de RFID, identificadores de radiofrecuencia, convierten las cosas mismas en emisoras activas y actoras de la comunicación que envían informaciones de forma autónoma y se comunican entre sí. Este Internet de las cosas consuma la sociedad del control. Nos observan cosas que nos rodean. Ahora nos vigilan también las cosas que usamos en la vida cotidiana. Ellas envían informaciones sin pausas sobre nuestro hacer y omitir. Contribuyen activamente a la protocolización total de nuestra vida. Las Google Glass nos prometen una libertad sin límites. Sergey Brin, jefe de Google, se entusiasma con las imágenes admirables que hacen las Google Glass gracias a su función de disparar automáticamente una imagen cada 10 segundos. Según él, estas imágenes fantásticas no serían posibles sin las Google Glass. Precisamente estas gafas de datos hacen posible que extraños nos fotografíen y filmen sin cesar. Mediante las gafas de datos, cada uno lleva consigo en la práctica una cámara de vigilancia. Es más, las gafas de datos transforman el ojo humano mismo en una cámara de vigilancia. El ver coincide por entero con la vigilancia. Cada uno vigila al otro. Cada uno es gran hermano y prisionero a la vez. Ahí tenemos la consumación digital del panóptico de Bentham. Capítulo 16. Psicopolítica. Según Foucault, desde el siglo XVII, el poder ya no se manifiesta como la capacidad que el soberano tiene de imponer la muerte, sino como biopoder. El poder del soberano es el de la espada. Amenaza con la muerte. En cambio, el biopoder trabaja en la incitación, de reforzamiento de control, de vigilancia, de aumento y organización de las fuerzas que somete. Tiende a producir fuerza, a hacerlas crecer y ordenarlas, más que a obstaculizarlas, doblegarlas o destruirlas. El poder de muerte del soberano deja paso a una administración y un control cuidadosos. El biopoder es, en esencia, de malla estrecha, más preciso que el poder de muerte, que en virtud de su incivismo no representa ningún poder de control. Así interviene en los procesos y leyes biológicos, ¿no?, por los que la población es encauzada y dirigida. Pero el control biopolítico comprende solamente factores exteriores como la procreación, el porcentaje de mortalidad o el estado de la salud. No está en condiciones de penetrar o intervenir en la psique de la población. También el Big Brother, en el panóptico de Bentham, conserva solamente la conducta externa de los habitantes silenciosos, sin lenguaje. Sus pensamientos permanecen ocultos para él. Hoy se realiza otro cambio de paradigma. El panóptico digital no es ninguna sociedad biopolítica disciplinaria, sino una sociedad psicopolítica de la transparencia.
y en el lugar del biopoder se introduce el psicopoder. La psicopolítica, con ayuda de la vigilancia digital, está en condiciones de leer pensamientos y de controlarlos. La vigilancia digital se desprende de la óptica del Big Brother, no fiable, ineficiente, perspectivista, y es tan eficiente porque carece de perspectiva. La biopolítica no permite ninguna intervención sutil en la dimensión psíquica de los hombres. En cambio, el psicopoder está en condiciones de intervenir en los procesos psicológicos. Hace algún tiempo, Chris Anderson, redactor jefe de Wired, publicó un artículo sorprendente bajo el título El final de la teoría. Este autor afirma que conjuntos de datos cuya magnitud es imposible de representar harían por completo superfluos los modelos de teoría. Empresas como Google, que han crecido en una época con masas de datos enormemente grandes, hoy día no tienen que decidirse por modelos falsos y ni siquiera tienen que decidirse en general por ningún modelo. El análisis de los grandes datos da a conocer modelos de conducta que también hacen posibles los pronósticos. En lugar de los modelos de teorías hipotéticas se introduce una igualación directa de datos. La correlación suplanta la casualidad. Sobra la pregunta del por qué ante el es así. Queda atrás toda teoría de la conducta humana, desde la lingüística hasta la sociología. Olvide usted la taxonomía, la ontología y también la psicología. ¿Quién puede decir por qué los hombres hacen lo que hacen? Lo hacen simplemente, y podemos constatarlo y medirlo con exactitud sin parangón. Cuando disponemos de suficientes datos, los números hablan por sí mismos. La teoría es un constructo, un medio auxiliar, que compensa la falta de datos. Cuando disponemos de suficientes datos, la teoría es superflua. La posibilidad de sacar modelos de conducta de las masas a partir de grandes datos marca el comienzo de la psicopolítica digital. Cada modelo nuevo revela un inconsciente. Así, la cámara ofrece el acceso a lo inconsciente óptico. Con el primer plano se ensancha el espacio y bajo el retardador se alarga el movimiento. Así es como resulta perceptible que la naturaleza que habla a la cámara no es la misma que la que habla al ojo. Es sobre todo distinta porque en lugar de un espacio que trama el hombre con su conciencia, presenta otro tramado inconscientemente, ¿no? Nos resulta más o menos familiar el gesto que hacemos al coger el encendedor o la cuchara, pero apenas sí sabemos algo de lo que ocurre entre la mano y el metal. Cuanto menos de sus oscilaciones según los diversos estados de ánimo en los que nos encontramos. Y aquí es donde interviene la cámara con sus medios auxiliares, sus subidas y sus bajadas, sus cortes y su capacidad aislativa, sus dilaciones y arrezagamientos de un decurso, sus ampliaciones y disminuciones. Por su virtud experimentamos el inconsciente óptico, igual que por medio del psicoanálisis nos enteramos del inconsciente pulsional. La cámara es un medio que hace aparecer algo que se sustrae a nuestros ojos, a saber, lo ópticamente inconsciente. La exploración de datos hace visibles modelos colectivos de comportamiento de los que ni siquiera somos conscientes como individuos. Y de este modo abre el inconsciente colectivo. En analogía con lo ópticamente inconsciente, también podemos llamarlo inconsciente digital. En este sentido, el psicopoder es más eficiente que el biopoder, por cuanto vigila, controla y mueve a los hombres no desde fuera, sino desde dentro. La psicopolítica digital se apodera de la conducta social de las masas, pues echa la zarpa en su lógica inconsciente. La sociedad de la vigilancia digital, que tiene acceso al inconsciente colectivo, al futuro comportamiento social de las masas, desarrolla rasgos totalitarios, nos entrega a la programación y al control psicopolíticos. Con ello, ha pasado la época biopolítica. Hoy hacemos rumbo a la época
de la psicopolítica digital. Muchas gracias por llegar al final del video. Te leo en los comentarios si tenés alguna lectura contemporánea recomendada que te gustaría escuchar en el canal. Hasta la próxima.